Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga en esta hora. Les saludamos ahí donde ustedes se encuentran y estén haciendo lo que hacen. Que el Señor les bendiga. En esta tarde, esta es su programación, Escudriñando el Rema de Dios. Y estamos aquí para compartir lo que nos enseña la palabra del Señor, y en esta tarde estaremos compartiendo la segunda parte de este estudio titulado El diezmo, parte 2. Así que póngase cómodo, tome lápiz, papel y la Sagrada Escritura para que juntos podamos aprender sobre este tema que es muy importante y, dicho sea de paso, muy controversial. Pero si nos dejamos llevar por lo que la Escritura dice, no hay tal controversia, no hay tal engaño si nos dejamos llevar por la Escritura. Ahora, si nos dejamos llevar por lo que yo pienso, por lo que yo creo personalmente, eso es muy diferente. Este tema eh, llama mucho la atención porque no siempre se ha enseñado de la forma que la Escritura lo enseña. Muchas veces se manipula, se hacen exageraciones y cuantas cosas. Y por eso este tema no es muy fácil para muchos escucharlo, para muchos creer que es la palabra de Dios, para muchos poder poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. No tenemos los derechos del autor de la música, en la música de fondo que escuchamos en esta programación, así que no tenemos los derechos del autor de la música. Así que tome papel y lápiz, tome sus notas, eh, haga sus apuntes, y si tiene alguna pregunta, alguna duda, me puede hacer un comentario en esta su programación. Siempre sugerimos que los comentarios sean con todo respeto y que se hagan a la altura como lo tenemos que hacer los que somos hijos de Dios. Así que continuamos en breve. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, esta es la segunda parte de este estudio titulado El diezmo, parte 2. Y estaremos partiendo
de la misma cita que iniciamos en la primera parte, estaremos iniciando en la misma cita bíblica, y lo cual iniciamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos habla de la siguiente manera y dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos faltan. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la honra, la gloria, la alabanza. Aquí estamos delante de tu presencia, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo nos presentamos delante de ti con temor y temblor, para adorarte, para bendecirte, para decirte gracias por todo lo bueno, por todo lo grande y maravilloso que has sido y sigue siendo con cada uno de nosotros. Gracias te damos en esta tarde, porque nos das la oportunidad de poder compartir estos minutos, compartir tu palabra, esperando que en esta tarde tu poder, tu gloria se siga derramando para sanar el que está enfermo, para libertar el que está preso física o espiritualmente, para salvar a aquellos que aún todavía no son salvos. Te rogamos en esta tarde que tu poder y tu gloria se mueva, que no solamente traiga conocimiento tu palabra, sino que traiga salvación, que traiga restauración, en el nombre maravilloso de Jesús. Glorioso Espíritu Santo, respalda tu palabra. Auxílianos que podamos compartir tu palabra de una forma sencilla, pero que pueda llegar el conocimiento de tu palabra misma a la vida de cada uno de los oyentes. Gracias por bendecirnos con el conocimiento de tu palabra. Gracias porque eso solamente tú lo puedes hacer. Nos abandonamos, nos rendimos delante de tu presencia en esta tarde, a cada momento, reconociendo que tú eres grande, que delante de ti se dobla toda rodilla, que delante de ti confiesa toda lengua que tú eres el Señor y Salvador. Salva en esta tarde una alma, que un alma pueda ser salva, que tú le salves en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Esta segunda parte, como bien lo hemos dicho, es acerca del diezmo. Gloria a Dios. Y partimos nuevamente de esta cita bíblica, Mateo 23, 23, y dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús está hablando a estos fariseos. Jesús está hablando a los escribas y a los fariseos, y les dice que son hipócritas. ¿Por qué? No porque no están haciendo, no porque no están dando el diezmo, no porque no lo están haciendo, sino porque han dejado cosas muy importantísimas, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y esto es impresionante, que estas tres cosas son importantes, y que son importantes cuando se hacen a través de ¿qué? Del punto principal, que es la fe. Si tienes fe, puedes hacer misericordia. Si tienes fe, puedes creer que la justicia de Dios por medio de Jesucristo nos justifica, nos purifica, nos limpia y hace justas nuestras acciones, aunque nuestras acciones humanamente no son justas, pero a través de Jesucristo Él las justifica. Pero como en esta oportunidad estamos hablando del diezmo,
Jesús le dice a los escribas y fariseos, les habla, y Jesús no les dice que el diezmo ha quedado cancelado. Jesús no les dice que el diezmo ha quedado abolido. No, Jesús no dice nada de eso. ¿Por qué razón? Porque el diezmo es algo que se practica antes de la ley. Antes de la ley el diezmo fue practicado. ¿Y quiénes lo practicaron antes de la ley? ¿Y por qué nosotros podemos decir que el diezmo no es ley, sino que el diezmo es una gratitud? Porque, como bien repito, el diezmo no se establece ni se practica por primera vez en la ley. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, vemos dos personajes muy importantes, muy influyentes, de que estos practicaron el diezmo y lo practicaron antes de que la ley fuese dada. Y uno de ellos es Moisés. Perdón, no fue Moisés, perdón, fue Abraham. El libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20. Y dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí vemos a Abraham haciendo algo de gratitud para Dios. ¿Y qué es lo que Abraham hace de gratitud para Dios? Le entrega el diezmo. Lo entrega a Dios. ¿Y por qué Abraham lo está haciendo? Porque es gratitud. Porque el diezmo no lo pone en práctica Abraham como una ley, porque la ley no existe todavía. Entonces, Abraham nace antes que Moisés, muchísimo tiempo antes que Moisés. Y la ley es dada a Moisés mucho tiempo después, pero en todo lo que Dios da a Moisés como ley, no le establece el diezmo como ley. Le establece los parámetros, cómo se va a practicar el diezmo, cómo se deberá dar, de qué se deberá dar, cómo se deberá hacer. Pero no le está dando el diezmo como ley. Le da en la ley instrucciones de cómo se debe de hacer, pero no es porque allí nazca el diezmo en la ley. El diezmo nace antes de la ley. Abraham lo dio a Dios por gratitud, no por ley. Podemos ver también otro personaje muy importante. Es Jacob. Jacob nace antes que Moisés, y antes que Moisés, Jacob da los diezmos a Dios. ¿Qué dice Génesis capítulo 28, versículo 22? Y dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces Jacob es otro personaje que trae los diezmos a Dios, y también lo trae de gratitud. No los trae porque es una ley. No lo trae porque es una ley. Lo trae porque es gratitud. ¿Por qué? En ver el beneficio, en ver el favor, en ver la provisión, la fidelidad de Dios. Entonces Jacob trae los diezmos a Dios. Entonces nosotros podemos darnos cuenta a la luz de la Escritura que el diezmo no es una ley. ¿Por qué? Tenemos estos dos personajes que diezmaron, que practicaron el diezmo antes de la ley. Y por si eso no fuera poco, ya después cuando la ley viene y da paso a la gracia, y muchos dicen no, porque siguen creyendo que el diezmo es ley. No, dicen no, el diezmo ya ahora no existe porque ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero vuelvo y repito, el diezmo nunca fue ni es ley. El diezmo
es manifestación de agradecimiento por el favor de Dios. Y Jesús vuelve a hacer énfasis y vuelve a hablar del diezmo. Jesús no está diciendo aquí que el diezmo ya no existe, porque si el diezmo ya no existiera, Jesús hubiese dicho que la gracia viene a hacer lo que la ley no pudo hacer. Entonces, como leímos este pasaje de Mateo capítulo 23, versículo 23, cuando Jesús habló y dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces aquí está hablando Jesús, está exhortando a los escribas y a los fariseos que han dejado de hacer la misericordia, la justicia y la fe. Ellos han dejado de hacer eso, pero ellos sí están diezmando, porque Jesús no les reprocha de que traigan el diezmo, pero sí Jesús les exhorta que han dejado de hacer la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, en el final de este versículo habla y dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es sin dejar de hacer aquello? Lo que Jesús anteriormente está diciendo, el diezmo. Porque eso les dice que es necesario también hacer el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo no es ley. El diezmo es la gratitud del hombre para con Dios. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo Jesús hace énfasis en esto en el Nuevo Testamento, en este libro de Mateo, del diezmo. Ahora veamos qué es lo que nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 11. Y lo vamos a leer. Dice Malaquías 3, 8 al 11. El versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Hace un interrogante. Y después dice: vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice: maldito soy con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. Y después dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Esto es muy importante entender, de que aquí está hablando el libro de Malaquías. Y es cierto, Malaquías es un libro que está en el Antiguo Testamento. Y alguien pudiera decir: no, pero es que está hablando en el Antiguo Testamento. Sí, hay cosas que hablan en el Antiguo Testamento, pero que no fueron ley. Vuelvo y repito, el diezmo habla en el Antiguo Testamento, pero no fue ley. Y aquí está hablando Malaquías en el Antiguo Testamento, y está hablando acerca de lo mismo, del diezmo, que no fue ley. Porque dice, vuelvo y repito, versículo 8, Malaquías 3, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, Dios está hablando a través del profeta Malaquías que toda la nación le han robado. ¿En qué decimos? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, ¿por qué el profeta está hablando en el Antiguo Testamento y está mencionando diezmos y ofrendas? Está hablando de diezmos y ofrendas no porque los diezmos sean parte de la ley, sino porque es gratitud, y se practicaron antes de la ley y se practican ahora después de la ley, y vuestras ofrendas también. En el 9 hace una advertencia y dice: maldito soy con maldición, porque vosotros toda la nación me habéis robado. Está hablando Dios a través del profeta. Dice que toda la nación pues está bajo maldición porque le ha robado a Dios. Le ha robado a Dios no algo que era ley, sino que es parte de la gratitud del hombre para con Dios. Después dice el 10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces aquí podemos ver que el profeta está hablando, y también nos hace un reto Dios a través del profeta cuando dice:
trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Dios, a través del profeta Malaquías, nos hace un reto y dice que traigamos todos los diezmos y la ofrenda a la casa de Dios. Y dice, yo abriré, dice, las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Esto es un punto muy importante, porque cuando nosotros practicamos principios bíblicos, por practicar esos principios bíblicos, la bendición viene. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en práctica un principio bíblico. Hay algo muy importante que debo decir, porque también no quiero que la gente vaya a malentender que te estoy compartiendo la palabra en esta tarde y que te estoy diciendo que si tú traes los diezmos y que das los diezmos, tú vas a ser salvo por los diezmos. No vas a ser salvo solo por los diezmos. El evangelio es un complemento de acciones y cosas que tenemos que hacer. Entonces, lo que son los diezmos y las ofrendas es algo que es parte dentro de muchas cosas que Dios demanda que hagamos para que nosotros podamos ser salvos. Estos textos que acabamos de leer es muy importante y enseñar, no para infundir miedo o manipular o presionar a alguien, son para hablar lo que la palabra de Dios nos dice de manera muy clara. Y el que quiera escuchar, la escuchará. Y no podrá decir, desconozco de lo que la Escritura dice en relación a este tema. Debemos entender que no siempre el Evangelio todo tiene que gustarnos, porque a veces tenemos una mentalidad de que el Evangelio todo me tiene que gustar. No es así. No siempre todo me tiene que gustar. Hay cosas que no me gustan, pero las tengo que hacer. Por ejemplo, hay cosas que no me gustan, pero por el beneficio de hacer esas cosas que no me gustan, tengo que hacerlas porque el beneficio soy yo y me trae provecho. Ejemplo, el trabajo. Cuando regresamos venimos muy cansados, no quisiéramos salir más de casa, pero el deber nos hace sobreponerlos y continuamos cada día esforzándonos en lo material y lo espiritual. Entonces, hay cosas que no nos gustan, pero el beneficio, el producto, el beneficio de hacer esas cosas que no nos gustan, nos traen bendiciones, ¿verdad? Como bien dije, el trabajo, a veces estamos cansados y no quisiéramos levantarnos en la mañana para ir a trabajar, pero ¿qué sucede? Ese beneficio, ese resultado del trabajo me beneficia a mí. ¿Para qué? Para pagar la renta, para comprar comida, comprar ropa, zapatos, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas que en el Evangelio decimos no me gusta, no siempre tiene que gustarme, pero el resultado de practicarlas trae bendición. Así es cuando nosotros practicamos lo que es con respecto al diezmo. Muchas veces la gente tiene un mal concepto y hay cosas que debemos entender nosotros, y porque a veces no entendemos esas cosas nosotros, nos apartamos de hacer lo que nos corresponde, lo que Dios nos manda, nos enseña a hacer en su obra como parte del cuerpo de Cristo. Muchas veces la gente tenemos esa tendencia a justificar y decir, no, yo no lo doy el diezmo porque se hace mal uso de él, que el pastor aquí, que el pastor allá, que esto y que el otro. Déjame decirte que hay muchas cosas que se dan y son injusticias, y eso no debería suceder, pero suceden. ¿Por qué? Porque los hombres somos injustos, pero eso no justifica de que tú te quedes con lo que tienes que darle a Dios de gratitud y agradecimiento, te lo quedes y que digas, no lo voy a dar porque se hace un mal uso. Cada quien tenemos que salir de nuestra responsabilidad y lo que nos toca hacer. Ejemplo, cuando tú pagas tus taxes, tus impuestos al gobierno federal o estatal, muchas veces los impuestos no son devueltos en obras a la ciudad, al estado, sino que a veces se hace malversación de fondos. Pero tú, porque alguien hizo malversación de fondos, tú no puedes parar de seguir pagando tus impuestos. ¿Por qué? Porque es tu parte, es tu responsabilidad
hacer lo que es tu responsabilidad. De ahí para allá, otros son los que lo administran. Y si lo hacen bien o lo hacen mal, tú cumples con lo que tienes que hacer en tu responsabilidad y como ley. Ya hablando en el diezmo, no hablamos como ley, sino que hablamos como una gratitud del hombre para con Dios. Y si los que administran las finanzas en las iglesias hacen una mala administración, ese no es un punto para que tú dejes de dar a Dios lo que Dios demanda que nosotros demos. Entonces no podemos nunca justificar nuestras acciones que van en contra del orden de Dios por la mala conducta y la mala administración que se hace en las cosas del Señor. Hablamos en la enseñanza pasada de qué es el alfolí. El alfolí era un lugar como un granero grande donde se traían los granos, y el pueblo, las 11 tribus de Israel traían esos granos al alfolí. Y cuando traían esos granos al alfolí, eran los sacerdotes los que ministraban. Y conforme la necesidad, los sacerdotes levitas ministraban y a cada quien daban conforme a la necesidad. Eso era en el tiempo de la ley, porque en el tiempo de la ley había dinero, pero era muy poco. Entonces la gente, cuando cosechaba sus cultivos, sus granos, traía en especies, traían frijoles, maíz, qué sé yo, lo que ellos producían, lo traían al alfolí como un granero grande, y los sacerdotes eran los que ministraban todo lo que se traía al alfolí. Hoy en día en la iglesia tú no llevas granos, tú no, por ejemplo, si tú eres agricultor y siembras sandías, tú no vas a llevar tus diezmos en sandías a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no está preparada como un lugar apto para guardar legumbres, para guardar frutas. Se necesita refrigeración para mantenerla. La iglesia no está preparada para eso. Esa es una. Otra, hoy cuando tú vas a trabajar y te pagan, lo que tú recibes como recompensa, como pago de tu trabajo, no te lo dan en granos, en especies. No te pagan con sandías, no te pagan con mangos, con melones, con naranjas, con papas, con tomates. Te pagan ¿con qué? Con un cheque, y ese cheque es dinero en efectivo. Entonces, como recibes dinero en efectivo, entonces tú traes a la casa de Dios ese efectivo para aportar de la gratitud que tú tienes para con Dios, lo traes a la casa de Dios. Y eso, cuando tú lo traes a la casa de Dios, sirve ¿para qué? Para pagar la renta del local. Si el local no es de la iglesia paga la renta, se paga la luz, se paga el agua, y se pagan cuantas cosas que muchas veces nosotros desconocemos, pero que sí son gastos reales que se tienen que pagar en la obra del Señor. Que dice Números capítulo 18, versículo 26 al 28, y dice: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Oiga, esto es algo muy importante. Las 11 tribus traían los diezmos al alfolí, donde ministraban la familia, los sumos sacerdotes, los hijos de Aarón. ¿Y qué sucedía con esto? Ellos recibían el diezmo de todo el pueblo que traía, pero ellos tenían que dar a Dios del diezmo que el pueblo traía a Dios como gratitud, no como ley. Ellos tenían que dar lo de diezmo que recibían, daban ellos el diezmo de diezmos. O sea, para que lo entendamos más fácil, de lo regalado que a ellos les traían, ellos tenían que apartar ese 10% para darlo a Dios. Entonces, ellos también tenían que cumplir con lo que Dios había mandado. Con lo que Dios había mandado. Y el 27 dice: y se contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. El 28: así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda a Jehová al sacerdote Aarón. Aquí hay algo muy importante.
Nunca nadie ha traído o ha presentado una ofrenda en el templo, en la iglesia, a Dios que no la haya recibido un hombre. ¿Por qué? Porque aquí todo el pueblo traían y la presentaban ¿a quién? A Aarón, el sumo sacerdote Aarón. A él la presentaban. Y al presentarla delante de Aarón, Dios la recibía por medio de Aarón. Entonces, muchas veces la gente dice, no, pero es que yo no puedo dar a Dios porque no es Dios que la recibe. Dios es espíritu, pero sí Dios la recibe a través de un hombre o de una persona que Él ha puesto como encargado para recibir lo que tú traes para Él. Gloria a Dios. ¿De qué cosas Dios pidió el diezmo? Veamos que dice Levítico capítulo 27:30 y dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Entonces, ¿de qué fue lo que Dios pidió el diezmo? El diezmo de los productos de la tierra, de la simiente de la tierra, fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada. Entonces Dios pide el diezmo, pidió, pide y sigue pidiendo el diezmo del fruto de la tierra, de la simiente de la tierra, de los árboles. Entonces, todo lo que nosotros producimos, de todo ello nosotros tenemos que dar el diezmo a Dios, no como una ley, sino como una gratitud en agradecimiento, en recibir la bendición, el favor, la protección de Dios. De ello nosotros damos. El diezmo nunca ha sido ni es ley. Vuelvo y repito, porque siempre la mayor parte del tiempo que se habla acerca de este tema se sigue hablando y se sigue diciendo que el diezmo es ley. No, no es ley. Y si tú dudas, ve a la Biblia. Por eso dije en el inicio de esta programación que es importante abrir la Biblia, tener la Biblia, tomar nota, apuntes. ¿Para qué? Para estudiar la palabra, para que nosotros nos demos cuenta cuál es la realidad. No que sigamos repitiendo muchas veces cuentos que la gente repite, pero no es esa la realidad. Entonces vuelvo y repito, el diezmo nunca fue ni es ley. El diezmo fue gratitud, agradecimiento del hombre para con Dios. Sigue siendo gratitud, agradecimiento del hombre para con Dios y seguirá siendo siempre muestra de gratitud, de agradecimiento del hombre para con Dios por su favor, por su protección, por sus beneficios. Gloria a Dios. Hay algo importante en este estudio. Todo ha subido. Usted ve que antes compraba una sandía, costaba 3 o 5 dólares, hoy le cuesta 10 dólares. Todo ha ido subiendo de una manera exagerada. Pero es muy interesante que lo único que no ha subido es el diezmo. Con ese 10%, Dios es fiel y su obra se mantiene en lo material funcionando. ¿Se da cuenta? Con ese 10%, que muy pocos, pero muy pocos han llegado a dar el 20 o el 30%, muy pocos, pero con ese 10% se mantiene funcionando y la fidelidad de Dios en que Él es el proveedor de su obra, la iglesia subsiste la iglesia, porque déjeme decirle que al hablar de este tema con conocimiento de causa, se lo digo, en las iglesias como el 70% de los miembros de la iglesia no diezman porque lo ven como una ley. Y como lo ven como una ley, ellos dicen, no, yo no voy a diezmar. Entonces, en la iglesia de 100 personas, el 30% o cuando más 40% dan a Dios el diezmo por gratitud, por agradecimiento, pero la mayor parte no lo dan. Una, como dice Malaquías, porque le hemos robado toda la nación. Y otros porque han escuchado un consejo no de acuerdo a lo que la Escritura enseña, sino un consejo distorsionado.
y otros porque se ha hecho un mal uso de las finanzas, optan por no dar el diezmo a Dios, por no dar el diezmo para la obra del Señor, que cada día continúe adelante. Hay algo muy importante. Cuando nosotros nos pagan nuestro trabajo de la semana, ya no, como bien lo dije hace unos minutos, no nos pagan con grano, no nos pagan con especie, nos pagan con dinero efectivo o cheque, que es lo mismo en ambas cosas. Nos pagan con dinero efectivo, y si nos pagan con dinero efectivo el fruto del trabajo, pues nosotros lo llevamos a Dios, ese 10%, como gratitud en efectivo, porque es como yo lo recibo. Gloria a Dios. Cuando hemos leído el libro de Malaquías, lo que Dios dice, alguien pudiera decir, Malaquías es un libro del Antiguo Testamento. Lo que se pudiese pensar fue la ley. Pero si no lo sabías, como bien dije hace algunos minutos, el diezmo no es parte de la ley, no es ni será siendo parte de la ley, porque el diezmo se practicó antes de la ley. Gloria a Dios, antes de la ley se practicó. Gloria a Dios. Vamos a saludar a nuestros hermanos que se conectan y que ven esta subprogramación, escudriñando el reino de Dios. Que Dios les bendiga de una manera muy especial, y esperamos que sus vidas sean bendecidas y que el compartir esta palabra lleve bendición. Quiero hacer un énfasis en esto. Muchas veces cuando compartimos la palabra, cuando exponemos la palabra, la gente nos ataca, y eso es así, eso no nos da ni cosquilla, porque entendemos que representa anunciar la verdad del Evangelio. Pero hay un punto muy importante: cuando nosotros exponemos esta palabra, sea en términos doctrinales y todo tipo de enseñanza que nosotros compartimos en esta subprogramación, la gente piensa y cree que este servidor es un pastor. Yo no soy pastor. Gracias a Dios, yo no vivo de los diezmos de nadie. Lo digo clara y públicamente. Yo no vivo de los diezmos de nadie. Yo soy miembro de una iglesia y me congrego, y allí yo doy mis diezmos. Yo no vivo del evangelio. Yo no vivo de predicar el evangelio. De momento lo hacemos por gratitud, lo hacemos porque Dios es bueno. Por eso lo hacemos, compartir la palabra. Pero yo no soy pastor. Yo no devengo ningún sueldo. Yo trabajo como cualquier jornalero afuera, trabajando. Yo trabajo de sol a sol. Como dijo el apóstol Pablo, me gano el sustento con mis manos. Y que esto quede claro, porque muchas veces la gente piensa que el hecho de predicar el evangelio es un negocio. Es un negocio, pero no lucrativo. Porque muchos utilizan este evangelio, ¿para qué? Para lucrarse de él. De una manera deshonesta. En este caso, su servidor, no lo hago para lucrarme de él. Lo hago por gratitud, por agradecimiento para con Dios, por lo que Él ha hecho por mí, sigue haciendo cada día y seguirá haciendo por mi familia. Gloria a Dios. Bien, era necesario hacer esa aclaración. Entonces, como estamos hablando que el diezmo es algo que no es ley, porque existió antes de la ley hoy ya no existe, pero el diezmo sigue existiendo, porque vuelvo y repito, disculpen que a veces nos hacemos muy repetitivos, pero me es necesario. El diezmo no es ley, es gratitud del hombre para con Dios, por su favor, por su beneficio, por su protección. Lo leí en el inicio y lo voy a volver a leer otra vez, porque quiero dejar muy claro esto de la mejor manera posible que se pueda entender. Génesis 14:20, vemos al primer hombre que trae los diezmos a Dios. ¿Y qué dice? Génesis capítulo 14, versículo 20. Los amigos católicos también lo pueden ver ahí en su Biblia. Lo pueden ver en su Biblia y ahí se darán cuenta. Gloria a Dios. Dice: y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vuelvo y repito, como dije en el inicio, cuando Abraham da los diezmos a Dios, Moisés, a quien Dios da la ley, Moisés ni existía todavía.
Entonces, que se salga eso de nuestra mente, de seguir diciendo que los diezmos son parte de la ley. No ha sido, no es, ni será. Es parte de la gratitud del hombre para con Dios. Y si el hombre para con Dios ha sido agradecido en el tiempo de la ley, como Abraham, en este tiempo de la gracia, el hombre tiene y seguimos siendo agradecidos para con Dios. Y por eso traemos el diezmo. El diezmo es la 10ª parte del 100%. Un ejemplo, tienes un lempira, tienes un dólar. De un lempira vas a dar 10 centavos. De un dólar vas a dar 10 centavos. Entonces, ¿qué? El 10% es para la obra de Dios, porque Dios no necesita dinero, es para su obra. Y el 90% que me queda es mío. De ese yo puedo dar, de ese yo puedo regalar. Gloria a Dios. Entonces, Abraham es el que dio los diezmos a Dios. ¿Por qué? Por gratitud, por agradecimiento, por ver la mano de Dios, cómo lo guardó en esa lucha que él tiene contra estos 9 reyes que se llevaron a Lot secuestrado, y él va y lo recupera y recupera todas sus pertenencias. Entonces Abraham, por esa razón, él da los diezmos a Dios. Gloria a Dios. Veamos otro personaje muy importante que también dio los diezmos a Dios, y no existía la ley todavía. Tome nota de eso, no existía la ley. Génesis capítulo 28, versículo 21 al 22. Y si volviera en paz a Génesis capítulo 28, 21 al 22. Y dice, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, de mi padre Jehová será mi Dios. 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diereis, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces vemos estos dos hombres muy influyentes, patriarcas de Israel, practicando el diezmo. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién les enseñó a ellos si la ley no existe todavía? Entonces, ¿quién les enseñó a ellos? La gratitud de su corazón les enseñó a ellos traer y presentar delante de Dios el diezmo. Gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante que nosotros debemos entender, porque en este tema hay muchas cosas que se dicen, que se creen, pero no es la realidad de lo que la palabra nos enseña. Por eso siempre en esta subprogramación, escudriñando el rema de Dios, que dicho sea de paso, Dios nos dio ese nombre que se llama escudriñando el rema de Dios, es porque escudriñamos la palabra. Y de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, eso es lo que compartimos. Porque aquí no puedo yo venir a decirte, no, me dijo mi tío, mi primo, mi compadre, mi comadre, mi madrina. No, aquí no se trata de eso. Para fábulas y cuentos hay otro espacio, pero aquí estamos compartiendo la palabra del Señor, y de eso se trata. Y siempre que nosotros exponemos esta palabra, siempre partimos del principio bíblico, de la base bíblica, porque no puedo yo venirte a hablar de cosas que, aunque sean importantes, sean buenas, pero si es mi criterio lo que yo pienso, estamos mal. Aquí es lo que la Escritura dice. Por eso siempre que hacemos aportes con lo que es la Escritura, en muchas áreas siempre nos enfocamos en la Escritura. Y ese es el punto principal, que todo hombre, toda mujer que predica la palabra de Dios se centre, que su mensaje vaya centrado en lo que la Escritura dice. Porque de qué me sirve a mí traerte un mensaje bonito, muy elocuente y cuantas cosas, pero está lejos de ser la palabra misma de Dios. Entonces no importa, a veces aunque no tengamos muchos seguidores, pero lo importante es no cambiar la esencia del mensaje, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, que hoy en día es más peligroso predicar una verdad con base y fundamento bíblico que predicar 10 mentiras sin base, sin fundamento bíblico. Mira tú, por ejemplo, las páginas en Facebook. Muchos te hablan en nombre de Dios, pero ¿qué sucede?
lo que enseñan, sus prácticas, van en contra de lo que la palabra enseña. Entonces, el propósito de Dios es que esta palabra provoque algo en nosotros. ¿Para qué? Para que yo no le crea, usted no le crea a este viejo pelón que está enfrente de su pantalla. No, a mí no me crea. A mí no me crea, ni yo mismo me creo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es mentiroso, pero más esta palabra es verdad, es fiel y verdadera. Ella no falla. Nosotros los hombres fallamos, pero Dios no falla. Gloria a Dios. Y bien, retomando el tema, muchos dirán, pero hoy ya no existe el sacerdocio levítico. Eso es una verdad, ya no existe ese sacerdocio, porque era parte de lo establecido por la ley. Pero el diezmo aún está vigente, porque no se practicó como parte de la ley, se practica antes de la ley. Y hoy se sigue practicando por gratitud a Dios. Si bien el sacerdocio levítico desapareció, porque da paso a un solo único y sumo sacerdote para siempre, constituido por Dios, este único sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec es Jesucristo. En Hebreos capítulo 7, versículo 16 en adelante, habla y dice que el sacerdocio anterior, el levítico, oiga bien, puesto por Dios, no fue puesto por los hombres, fue puesto por Dios mismo, a través de Moisés. Y este sacerdocio era puesto por Dios, pero dice que ese sacerdocio fue cancelado. ¿Y por qué fue cancelado si era puesto por Dios? Ahí Hebreos capítulo 7, versículo 16 en adelante habla y dice que el sacerdocio anterior dice que queda cancelado. ¿Por qué? Porque era débil y era inútil. Entonces la pregunta surge, ¿cómo es que este sacerdocio era puesto por Dios y era débil y era inútil? Y tú dirás, ¿pero qué es inútil? Inútil es que no sirve. Es que no sirve. Y débil es que era débil, no era fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesucristo muere y resucita el tercer día, Él es constituido por Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 6, habla y dice lo que Dios le habla a Jesús y le dice, mi hijo eres tú. Y después le dice, yo te he constituido, después de que Jesús muere y resucita, en el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué Jesús es el único sumo sacerdote para siempre? Hoy ya no tenemos más sacerdocio tipo levita, ya no existe el sacerdocio. ¿Por qué razón? Porque fue cancelado y dio paso a un sumo sacerdote para siempre, que es Jesucristo. ¿Y por qué el sacerdocio de Jesucristo es para siempre si el sacerdocio levítico no era para siempre? Porque los sacerdotes anteriormente morían y cuando uno moría lo sustituía el otro. Y como morían pero ninguno resucitó, cuando Jesucristo muere y resucita, Dios le constituye en el sumo sacerdote para siempre. ¿Por qué? Jesús ya no muere. Jesús resucita, vence a la muerte. Entonces Jesús ostenta el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué? Porque solo Jesús puede y ostenta el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque Melquisedec, Hebreos capítulo 7, versículo 3, habla y dice que de Melquisedec no se sabe nada, de su madre, ni su padre, ni de sus familiares. Y no se sabe nada más, es un misterio. Entonces, Melquisedec no tiene una genealogía patriarcal. ¿Por qué? La misma escritura habla y dice que no se conoce quién fue su madre y quién fue su padre. ¿Y por qué solo Jesús ostenta ese sacerdocio según el orden de Melquisedec? Porque Jesús no tiene una genealogía humana patriarcal. María es madre de la carne, la materia de Jesús. Pero Jesús no tiene una genealogía patriarcal, un padre humano terrenal. Ese es Dios. Entonces, en eso hay que saber diferenciar, amados hermanos y amigos. Porque muchos dicen por ahí, no, es que yo soy sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Esas son fábulas y cuentos de Satanás para engañar a aquel que no ha escudriñado la Escritura. No existe hoy en día otro sumo sacerdote, solamente Jesucristo. El sacerdocio levítico dice que oficiaba en un santuario terrenal. ¿Y qué sucede al oficiar en ese santuario terrenal? Habían hombres, sacerdotes constituidos para llevar el sacrificio, dicho sea de paso, por sus pecados, porque los sumos sacerdotes tenían sus pecados. Ellos presentaban el sacrificio por sus pecados y después el sacrificio de todo el pueblo delante de Dios. Pero ¿qué sucedía? Para entrar al lugar santísimo había un velo y en ese velo nadie podía pasar. Había una separación
del lugar santo al lugar santísimo. Ahí solo entraba el sumo sacerdote para hablar con Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús muere, dice que el velo del templo se rasgó. Cuando el velo del templo se rasga, lo que está enseñando la Escritura es que ahora ya no hay más intermediario entre Dios y los hombres, ningún hombre, solamente Jesucristo. Él es el sumo sacerdote para siempre, que intercede ya no en un santuario terrenal, sino en un santuario espiritual, delante del trono de Dios. Entonces ese es nuestro sumo sacerdote, a quien nosotros clamamos, a quien nosotros rogamos. Hoy no podemos nosotros rogar ni pedir a ningún hombre que lleve mi sacrificio a Dios por mí. No, yo lo puedo presentar delante de Dios cuando lo traigo delante de Jesucristo. Y Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre, no se le olvide esto. Pero ahora bien, si hoy ya no tenemos el sacerdocio levítico, porque dio paso a un sacerdocio perfecto, que es el sumo sacerdocio de Jesucristo, es el sumo sacerdote para siempre. Nadie puede ocupar su lugar. Pero todos los que hemos aceptado a Jesucristo, estamos en un sacerdocio que ya no es levítico, un sacerdocio que ya no es según el orden de Melquisedec. Hoy, los que han aceptado a Jesucristo y por medio de Jesucristo hemos sido nosotros conectados y somos hijos de Dios, porque dicho sea de paso, te voy a decir esto: nadie por decir que es hijo de María, que es hijo de Pedro, que es hijo de Juan, etcétera, etcétera, es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios solamente se puede ser por medio de Jesucristo. Entonces, por medio de Jesucristo, los que hemos aceptado su palabra, su verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el abogado, Él es el intercesor, Él es el mediador y que Él es el camino para conectarnos al Padre, los que le hemos aceptado, Dios, por medio de Jesucristo, establece, por medio de su palabra, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de Jesucristo. Si el sacerdocio anterior solo era de la tribu, o sea, de Israel habían 12 tribus, y de esas 12 tribus había una que era la tribu de los sacerdotes, la tribu de Leví. Ese sacerdocio ya no existe. Pero en el sacerdocio del cual es parte todo aquel que ha sido lavado y limpiado por la sangre de Jesucristo, ya no es de una nación, ya no es de una sola tribu, es de todas las naciones de las cuales se conforma el mundo, que han aceptado a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y es por medio de Jesucristo que nosotros pasamos a ser ¿qué? Ser una nación. Ya no es solo una nación, es una nación santa, pero que se compone de todas las naciones que están en la faz de la tierra. Por medio de Jesucristo ya somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por el sacrificio de Jesucristo. ¿Y dónde está eso de que ahora somos nosotros un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Ya no es solamente X parte de la familia, no. Ahora toda la familia está incluida, si ha aceptado a Jesucristo, como real sacerdocio, como nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que es lo que dice el apóstol Pedro. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo impresionante, que cuando tú vienes a Jesucristo, por medio de Jesucristo, Él te limpia, te purifica, te santifica, te justifica y te conecta y eres hijo de Dios. Porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el ser humano, después de Adán, María, Pedro y Juan, todos pecaron. La Biblia habla todos, no hace acepción de ninguno. No te dejes engañar. No estoy aquí para perder mi tiempo y engañarte. Estoy aquí para hablarte de una realidad que es la verdad del Evangelio. Entonces, todos, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre tenía una relación muy directa, una protección muy extraordinaria con Dios. Pero cuando el hombre peca y desobedece a Dios,
Esa desobediencia separa esa conexión y saca al hombre de un lugar donde estaba con toda la bendición que Dios había puesto sobre de él. Entonces el pecado, ¿qué es lo que hace? Separa al hombre de la comunión para con Dios. Y cuando el hombre es separado de esa comunión para con Dios, el hombre pierde un lugar hermoso y muy maravilloso que Dios le había dado. Entonces cae de la gracia, y al caer de la gracia, cuando algo cae, tiene que ser levantado. Y cuando eso cayó, no es María, no es Pedro, no es Juan que lo puede levantar, solamente es Jesucristo. Porque Jesucristo, cuando viene a la tierra, muere todo lo que la Biblia relata y resucita. Él viene a la tierra para que para devolverle al ser humano lo que perdió en el huerto del Edén cuando fue tentado por Satanás. Y es solamente por medio de Jesucristo que nosotros podemos ser injertados nuevamente en la promesa como hijos del Padre. Cuando nosotros somos hijos legítimos del Padre, todas las promesas que están en la Biblia son para mí, porque mi papá las dice. Y si yo soy hijo de mi papá y él me reconoce como su hijo, la promesa es para mí. Pero si alguien no reconoce que Jesucristo es el Mesías, es el Rey, es el Salvador, que a través de él se puede llegar a ser hijo de Dios por medio de Jesucristo, estas promesas solamente son para los hijos, no son para los que no son hijos. Entonces, el hijo tiene la ventaja de disfrutar a plenitud de la promesa del Padre. Los que somos padres en lo natural, mi hijo tiene un derecho. ¿Por qué? Porque yo lo reconozco como mi hijo. Entonces, lo que yo pueda tener, él es heredero. Pero si yo no lo reconozco, él no es heredero. Así es a través de Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios, todas sus promesas son para nosotros, para sus hijos. Que si bien la misericordia de Dios se extiende, pero la prioridad de Dios son sus hijos. Son sus hijos. Eso es muy importante, que lo debemos de grabar en nuestra mente y en nuestros corazones. Gloria a Dios. Los hijos de Aarón eran los sacerdotes que ministraban en el templo, los ritos y sacrificios para Dios. Eso lo habla en Levítico capítulo 21. Pero aquí hay algo que me voy a detener así un poquito también. Muchos dicen en la religión tradicional, en el capítulo 21 de Levítico, versículo 8, y dice, al sacerdote, dice, lo tendrás por santo. Y dice ahí después que Dios ha dicho porque Él es santo. Eso es así. Pero ¿de cuál sacerdocio estamos hablando? Porque estamos hablando de ese sacerdocio levítico. Eso es cierto, así dice la Biblia. Pero en el versículo 13 Dios manda unos mandamientos que aquellos que dicen ser sacerdotes de Dios son falsos. Porque ellos te hablan de una cosa que es verdad, pero omiten otra que es verdad. Pero como no les conviene, no la dicen. En Levítico capítulo 21, versículo 13 en adelante habla, y Dios dio mandamientos a los sacerdotes levitas, que tenían que casarse, con una mujer, no viuda, no adúltera, no prostituta, sino con una virgen, no repudiada de su clan. Entonces, esto te lo dejo ahí, porque muchas veces se sigue hablando y se trae en la religión cosas de la ley para traerlas ahora en la gracia, y te hablan de una cosa que es verdad en la ley, pero omiten la otra que es verdad en la ley y no te la dicen. ¿Por qué? Porque es la misma forma en la cual Satanás siempre ha operado desde el inicio. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? Le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis del fruto del árbol del bien y del mal. Y Satanás, ¿qué le dijo a la mujer? El día que tú comas de este fruto, le dijo, y fue una verdad, tus ojos serán abiertos, le dijo. Es una verdad que le dijo, pero ¿cuál es la mentira que la fulminó? Y cuando tus ojos sean abiertos, ustedes serán igual a Dios, le dijo. Sigue la misma forma operandi de Satanás. Satanás te dice una verdad para que tú te la creas y después te vacuna con una mentira. Entonces Satanás te dice una verdad, pero después te mete una mentira, que es ahí donde hay que abrir los ojos y escudriñar la palabra. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. En el nuevo sacerdocio, este se conforma de todas las naciones de la tierra, por medio de Jesucristo, constituido por Dios bajo juramento, el sumo sacerdote para siempre. Es el apóstol Pablo el cual establece y enseña sobre los 5 ministerios.
Efesios capítulo 4 versículo 11, donde habla el apóstol Pablo y establece primero está el apóstol, está el profeta, está el evangelista, está el pastor y está el maestro, los 5 ministerios. Pero aquí hay algo muy importante que debemos entender, porque ya en el tiempo de la gracia, Pablo establece como fundamento para la iglesia, ya no establece un sacerdocio al estilo levítico, sino que establece 5 ministerios. Entonces, esto es importante que nosotros podamos ir madurando la idea, porque todavía se siguen trayendo cosas del sacerdocio levítico en la ley al tiempo de la gracia. Entonces lo que te digo, Satanás te saca algo que es correcto, pero después te mete mentira. Entonces cuando Jesús revela a Pablo por revelación la doctrina de la iglesia, de la cual Pablo escribe la mayor parte de la doctrina para la iglesia del Señor, Pablo trae como doctrina y establece los 5 ministerios. Aquí ya no aparece un sacerdocio levítico. Eso es cosa de la ley. Aquí ya no aparece un sumo sacerdote como Aarón. Eso es cosa de la ley. Aquí aparecen los 5 ministerios. Los 5 ministerios, como vuelvo y repito, es el apóstol, es el profeta, es el evangelista, es el pastor y es el maestro. 5 ministerios. Aquí no habla de ningún sacerdocio levítico. ¿Y por qué habla de estos 5 ministerios? Porque estos 5 ministerios está conformado ¿de qué? De esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, ese real sacerdocio, en donde todo aquel que viene a Cristo no necesita andar una sotana o una gabacha, para una gabacha blanca o negra y decir yo soy sacerdote del Dios Altísimo. No. El hecho de que tú hayas sido lavado y limpiado con la sangre de Cristo, sos parte del sumo sacerdocio. Ya no es una nación como Israel, es una nación que se compone de todas las naciones. Y todos esos que han aceptado a Jesucristo son parte de ese real sacerdocio, nación santa. No tienes que pertenecer a la tribu de Leví. No tienes que pertenecer a la jerarquía católico-romana para ser parte del sacerdocio. No, tienes que pertenecer a Jesucristo. Y al reconocer y recibir a Jesucristo, Él te conecta como hijo de Dios. Y al ser conectado como hijo de Dios, sos parte de esa nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Por eso es que esto es algo extraordinario cuando lo compartimos. ¿Por qué razón? En la Biblia habla en el Antiguo Testamento del sacerdocio levítico. Pero todo esto, dice en el libro de Hebreos capítulo 10, si no estoy mal, o 11, dice que solo era una sombra. ¿Para qué? Lo que vendría a ser después. ¿Y por qué habla que solo era una sombra? Es para que tuviéramos una idea de lo que sería, de lo que fue en la ley y de lo que es ahora en la gracia. Lo que fue en la ley era un reflejo de lo que ahora es en la gracia. ¿Qué fue ese reflejo de la ley? ¿Qué fue ese reflejo de la ley? Que los sumos sacerdotes ofrecían muchos sacrificios. Eran muchos ellos, pero ninguno pudo quitar ¿qué? Los pecados del ser humano. Era como tener una deuda de $20,000 y solo estar pagando mes a mes los intereses, pero la cuenta está vigente. Pero cuando Jesucristo viene, muere y resucita, paga de una vez de contado los intereses, y la cuenta que estaba muerta porque no se podía pagar, la paga de contado. Y al pagarla de contado, los que vienen a Dios por medio de Jesucristo son lavados, son justificados, son perdonados sus pecados. Y son parte ¿qué? De ese real sacerdocio, nación santa. Entonces, en el sacerdocio levítico, los sacerdotes ministraban en un santuario hecho de manos. En este real sacerdocio, que la cabeza ya no es Aarón, es Jesucristo. Él intercede delante del trono celestial por ti y por mí. Y cuando nosotros venimos, ya no vamos a un hombre como sumo sacerdote. No, nosotros vamos directamente con Jesucristo, el sumo sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque ya no hay velo, ahora ese velo fue quitado. ¿Por qué? Porque ese velo hacía separación del pueblo para hablar directamente con Dios. Tenía que haber un intermediario, ese intermediario era el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo muere, ese velo se rompe. Entonces, ¿qué indica? Hoy podemos entrar al trono de la gracia de Dios. Y por medio de Jesucristo, Él intercede delante de Dios.
Y eso es lo extraordinario que ahora en este tiempo de la gracia nosotros podemos. Nosotros podemos, por la misericordia de Dios, por su favor, por su gracia, entrar en nuestro aposento, doblar nuestras rodillas y clamar a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que interceda por nosotros delante del Padre eterno. Tú no necesitas hoy de ningún hombre irle a confesar tus pecados. Eso hoy la Biblia no enseña. Debemos de confesar los pecados a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Hay algo muy importante en esto, y esto es impresionante. ¿Por qué el hombre no puede perdonar pecados? Por la siguiente razón: el hombre cayó de la gracia y trae una mancha. Y cuando trae una mancha, por esa mancha él ha pecado y trae esa mancha y tiene esa mancha delante de Dios. Por eso Dios manda a alguien a morir sin mancha, sin culpa alguna. Y su sangre es justa y perfecta y nos limpia. Entonces el hombre no puede perdonar pecados. ¿Por qué razón? Porque para perdonar pecados se necesita que el que va a perdonar no tenga pecado alguno. Ese es en primer lugar, no tenga pecado alguno. Que sea limpio sin mancha delante de Dios. Y ese solo fue Jesucristo. Otra, para perdonar un pecado se necesita que el que lo va a perdonar, aparte de que no tenga ninguna mancha, conozca la magnitud del pecado que él va a perdonar. Eso se llama omnisciencia. Y otra, conozca la intención en la mente de la persona y el corazón, si viene arrepentido delante de Dios. Eso se llama omnisciencia. Y eso solamente Jesús lo tuvo, lo tiene, y el Dios eterno lo tiene. De ahí ningún hombre lo tiene. Y como ningún hombre lo tiene, ningún hombre puede perdonar pecados y establecerse como si fuera Dios o como si fuera Jesús. No puede. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo y clamamos delante de Él, Él intercede delante del Padre y nos purifica, nos justifica delante del Padre, y alcanzamos la gracia y el favor de Dios. Eso es lo que ha venido a hacer Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, continuamos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo importante en esto, como estamos hablando del diezmo. Y el diezmo tiene mucho que ver con el sacerdocio levítico. No porque fue ley, sino porque Dios ordenó a Moisés cómo se iba a presentar los diezmos, de qué se iban a dar diezmos, cómo iba a ser. En la ley entra el diezmo no como una ley, sino que entra cómo se va a establecer su forma de práctica. En la ley entra cómo se va a establecer su forma de práctica. No para que se establezca como diezmo si el tal ya existe. Gloria a Dios. Hay algo muy importante, hay cosas sencillas que nosotros debemos entender. Y si en tanto en lo secular tienen un principio, en lo espiritual es aún mayor. Por ejemplo, cuando, sé que muchos se van a identificar con esto. Cuando usted siembra en el campo, usted siembra en el campo, y cuando va a sembrar, ¿qué es lo que hace usted? Agarra los granos con su mano. Aquí los tiene con su mano. Y cuando hace un agujero para sembrar ese grano y lo va a depositar en la tierra, usted tiene su mano cerrada. ¿Y qué hace para sembrar? Abre su mano para que esos 2, 3 granos, los que va a meter a donde lo va a sembrar, puedan salir de su mano. Entonces, ¿qué sucede? Pero si usted no abre su mano, mire, no cae ningún grano. Usted no siembra nada. No siembra nada. ¿Por qué? Su mano está cerrada. Entonces usted tiene que abrir su mano. ¿Para qué? Para sembrar. Es un principio. Y cuando usted siembra, tiene que abrir su mano. Y la misma Biblia dice que el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Entonces es una ley, tanto en lo natural como en los principios espirituales. Ahora, cuando usted pide algo y extiende su mano, ¿cómo extiende su mano? ¿Con el puño cerrado o extiende su mano? ¿O la extiende para que le den algo?
Entonces, cuando usted extiende su mano para que le den algo, extiende la mano, no cerrado el puño, sino que abre para recibir. Entonces, así como recibe con su mano abierta, así tenemos que ser nosotros también para dar con la mano abierta. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. En la ley de la vida, en lo más sencillo, siembra frijoles, ¿qué vas a cosechar? Frijoles. Siembras maíz, no vas a cosechar. No vas a cosechar sembrando frijoles, no vas a cosechar bananos. No, es el orden de lo establecido por Dios. Es el orden de lo establecido por Dios. Hay principios muy sencillos de entender, y el que es escaso para sembrar será escaso para cosechar. Muchas veces nosotros somos, como decimos allá en Honduras, tan codos para dar en la obra de Dios. Y si somos codos para dar, entonces yo no soy generoso para sembrar. Que conste esto que estoy diciendo. No te estoy viniendo a presentar como el evangelio de la prosperidad, que te hablan de una siembra, pero es una siembra manipuladora. No, yo te estoy hablando de una siembra natural y sencilla. No como la llamada siembra en el evangelio de la prosperidad, que te dicen, ven, siembra las llaves de tu casa, las llaves de tu carro y Dios te va a bendecir. No, eso es un robo público. Eso es un robo público. Estamos hablando del principio fundamental de lo que la palabra nos enseña. Gloria a Dios. Bien, en relación con esto, cuando Pablo establece los 5 ministerios para la iglesia, ya no habla de un sacerdocio levítico, habla del real sacerdocio en el cual estamos involucrados todos. Pero hay algo importante en esto, de que cuando el apóstol Pablo habla de los 5 ministerios, el apóstol Juan habla y describe el mensaje que Dios manda a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y aquí hay algo impresionante porque en cada una de estas cartas que escribe el apóstol Juan, por la instrucción divina del Espíritu Santo, escribe a las 7 iglesias. Y a cada iglesia es un mensaje diferente que Dios escribe, porque no todas estas 7 iglesias tenían el mismo problema, como lo hoy se puede ver en nuestra actualidad. Tú vas a una iglesia, tiene un problema, vas a otra, tiene otra. Todas tienen problemas, pero en realidad no siempre es el mismo problema de todas. Y cuando Dios escribe en estas 7 cartas a la iglesia del Apocalipsis por medio del apóstol Juan, todas tienen el mismo encabezado, se dirigen de la misma forma. Y cuando escribe a la iglesia de Éfeso, dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Porque aquí habla de ángel, no habla de un sacerdote como en el tiempo de la ley. ¿Por qué? Porque escribe al ángel. El ángel es el pastor, el encargado de pastorear esa iglesia. Entonces en las 7 tiene el mismo saludo, el mismo encabezado. Está la primera, dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. La primera. La segunda, escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna. 3, escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. 4, escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira. 5, escribe al ángel que está en la iglesia en Sardis. 6, escribe al ángel que está en la iglesia en Filadelfia. 7, escribe al ángel que está en la iglesia de la Odisea. ¿Por qué entonces escribe y dice al ángel? No dice al sacerdote, no dice al sumo sacerdote, no dice al sacerdote levita, porque ese sacerdocio ahora en la gracia, no existe. Eso quedó, de momento, ha sido reemplazado por un sacerdocio que es justo, santo y perfecto. Gloria a Dios. Entonces, aquí en esto que se dirige a las 7 iglesias, ya no dice escribe al sumo sacerdote, escribe al sacerdote levita, no, escribe al ángel. ¿Y quién es el ángel? El pastor encargado de cada iglesia.
el pastor encargado de cada iglesia, con el cual Dios se entiende y Dios da una visión, da una estrategia a desarrollar y cómo esa iglesia debe de continuar. Por eso es que hay cosas muy interesantes que debemos nosotros conocer. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, cualquiera que sea de los 5 ministerios, Dios le da conforme el llamado. Y a veces hay gente que dice, no, pero es que yo quiero que el pastor haga así, esto y el otro. No, no te compliques. El pastor va a hacer lo que Dios le ha indicado en su corazón y en su mente. ¿Por qué? Porque Dios es como un jefe terrenal. Si hay 50 personas trabajando, el dueño de la compañía tiene un jefe. Y él no habla con todos. No, habla con el jefe que él ha puesto. Y él le dice, yo quiero esto, el otro y el otro. Y cualquier cosa que esté bien o esté mal, él no habla con todos los que trabajan. No, él habla con el encargado que tiene. Y en este caso, cada encargado de cada iglesia que Dios levanta es el pastor. ¿Por qué? Observa esto. Mira cuando Dios establece a Moisés y los que no aceptaban el liderazgo de Moisés decían, no, pero es que Dios no solo por Moisés va a hablar, no puede hablar por nosotros, sí, no es que Dios no lo pueda hacer, pero es que Dios tiene sus canales establecidos. Y si a Dios le place hablar por los labios del hermano Pánfilo y él es pastor, a Dios le place. Yo no soy quien para decirle, yo puedo hablar mejor que él. Tal vez yo pueda hablar mejor que él, pero en el evangelio no se trata de que yo pueda o no pueda hacer algo. Se trata de que Dios me haya delegado en un ministerio, en una responsabilidad. Y si él me ha delegado, él sabe por qué me ha delegado. Y muchas veces nosotros, por no respetar este orden que hay, muchas veces los ministerios fracasan. Fracasan, ¿por qué? Porque muchas veces, a veces creemos que el que está más preparado de letra humana es el que está capacitado para dirigir la iglesia. No es así, no funciona. No funciona así. Por eso es que, déjame decirte que hay mucha gente llena de letras en conocimientos seculares. Y está bien, de algo sirven. Pero en cuanto al evangelio, esos conocimientos no traen ningún beneficio. Por eso la misma escritura dice que Dios levanta de lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Muchas veces no podemos ni hablar, por decir una palabra decimos otra, pero a Dios le place levantarnos y que nosotros ministremos en XY, en X ministerio o Y dones. Dios lo hace, no somos nosotros. Entonces, así funciona el evangelio. Bueno, pero como estamos hablando de esto del diezmo, ya vamos a ir concluyendo. Como hablé en la parte número 1, hay muchos que no viven del evangelio, sino que son vividores del evangelio. ¿Por qué? Vivir del evangelio es vivir con decencia y hacer lo correcto. Y ser vividor del evangelio es vivir indecentemente y hacer lo incorrecto. Porque muchos hoy en día el evangelio lo han utilizado. ¿Para qué? Para enriquecerse. Para enriquecerse. Y eso no es así. El evangelio no es para que alguien se vuelva rico. No. El evangelio es para que él sea salvo y a través de él otros puedan ser alcanzados. Y por esos malos ejemplos que nosotros vemos, la gente hoy cree que todos los creyentes son lo mismo. No, un momento, no son lo mismo. Sí es cierto que hay muchos que son pícaros, pero en todo tiempo Dios siempre ha tenido un remanente, que es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Porque muchos dicen en cuanto a esto del diezmo, no, es que el diezmo el pastor lo usa para robárselo. Muchas veces se dan estos casos. Es lamentable, pero tenemos que admitirlo que sí se dan muchos casos. Pero hay otros casos que no, hay hombres que lo administran para la obra del Señor. Pero veamos qué nos dice
¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 15? Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Dice, 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 15. Dice el apóstol Pablo hablando, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. El apóstol Pablo aquí está enseñando un principio doctrinal muy importante. Dice que el que ministra en el altar, el que vive en el altar, tiempo completo ministrando para el Señor, viva del altar. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Viva del altar, no del aire, porque si tiene familia, su familia come, él come, hay una renta que pagar, hay gastos que sufragar. Entonces el altar mismo tiene que proveer. ¿Para qué? Para que el que vive el que ministra en el altar viva del altar con decencia, no con indecencia. Entonces, una cosa es vivir con decencia del altar, otra cosa es ser un vividor del altar con indecencia, robando e yendo más allá de lo que Dios le permite. Y esto es importante. Yo no sé por qué la iglesia cristiana evangélica, cuando hay hombres que verdaderamente aman la obra de Dios y sirven a Dios, estos hombres pueden vivir del altar, trabajar las 24 horas en la obra de Dios y no hay ningún problema. Pero la iglesia a veces como que somos muy mezquinos. Yo hago una pregunta: ¿y que no son ministros que ministran el verdadero evangelio de Jesucristo, los sacerdotes católicos? ¿Alguien ha visto un sacerdote católico trabajando en lo secular? No. Y no ministran esta verdad de la palabra, ministran engaño. ¿Pero tú los ves trabajar? No, porque ellos son sacerdotes, no del Dios Altísimo, son sacerdotes de otra cosa, pero ellos no trabajan en lo secular. Se dedican a tiempo completo ¿a qué? No a enseñarte la verdad, a engañarte. Y cuanto más un hombre que te predica la verdad de este evangelio. Entonces son cosas que a veces uno dice, wow, esto es impresionante. Esto es impresionante lo que la palabra nos enseña. Entonces, nosotros como iglesia hemos sido llamados y somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue completo. Él no dijo, no, yo solo voy a hacer en el sacrificio la mitad porque estos no vale la pena que mi sacrificio sea completo. No, Él lo hizo completo. Ahora, cuando hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios a través de Jesucristo, hemos sido partícipes de un sacrificio completo del Maestro. Y al venir a Jesucristo tenemos que ser parte del evangelio completo de Jesucristo. ¿Y cuál es ese evangelio completo? No solamente mi adoración, mi alabanza, sino también con mis finanzas. La Biblia habla muy claro y dice en el Salmo 96:7, lo vamos a compartir ya para ir concluyendo. Dios pueda bendecir a los que se conectaron desde el inicio y aún continúan conectados. Que el Señor les bendiga y que esta palabra bendiga sus vidas. Bendiga sus vidas. Ese es el propósito para el cual Dios la pone en nuestros labios. Gloria a Dios. Salmo 96:7. Vamos a ver qué dice. Gloria a Dios. Salmo 96:7. Entonces, aquí estamos hablando siempre en el Antiguo Testamento. Y como hablamos que el diezmo es parte de la gratitud, del agradecimiento, de hacer un tributo a Dios, algo traerlo para Dios. Para Dios,
pero Dios no necesita dinero, porque Ageo 2:8 dice que Él es el dueño del oro y la plata. Pero lo traemos ¿para qué? Para que la obra de Dios continúe avanzando. ¿Por qué razón? Cuando tú vas a una imprenta a que te hagan tratados o lo que sea que tenga que ver con el trabajo que ellos hacen, tú lo tienes que pagar con plata. No lo vas a pagar con ninguna otra cosa más, lo vas a pagar con plata, ¿verdad? Como hablé en la enseñanza primera, les recomiendo si alguien no ha visto esa enseñanza primera, la vea. Es muy importante. Entonces dice el Salmo 96:7, dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. El 8 dice: dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Traed ofrendas y adorad en sus atrios. Siempre que nos presentamos delante de Dios, siempre tenemos algo que nosotros llevamos. Porque como dijo alguien por ahí, nosotros tenemos que ser, dijo, no solamente como el azadón. Si algunos conocen el azadón, es un instrumento de cultivo agrícola y el azadón se usa y se jala para donde uno está. Entonces digo, no podemos ser solo cristianos asadón, jalar para mi conveniencia, sino hay que ser también, dijo, cristianos que pala, se agarra y se da, se agarra y se da. Entonces yo creo que como cristianos, nosotros, creyentes en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y en el cual solo en Él hay salvación, tenemos que ser evangelio completo. Usamos el asadón para abonar nuestra planta y también usamos nuestra pala para dar del fruto que la planta que abonamos, cuando nos dé el fruto también servimos, también damos. Entonces yo creo en esos principios. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Crónicas, capítulo 16, 28 al 36. Con esto concluimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Crónicas. Primera de Crónicas. Dieciséis, 28. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Crónicas 16, 28. Vamos a ver qué dice. 16, 28. Dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, da a Jehová gloria y poder, da a Jehová el honor debido a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces la Biblia nos habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de que hay que traer a Dios por gratitud. Por gratitud hay que traer a Dios. Entonces estamos cerrando con la segunda parte de este estudio titulado ¿por qué el diezmo existió antes de la ley y hoy no estamos en la ley y el diezmo aún existe? Que el Señor les pueda bendecir. Gracias por su tiempo y seguimos desarrollando diferentes temas en esta subprogramación. Espero que esta palabra nos inquiete. Hay una de las formas en las cuales el Espíritu Santo nos inquieta. Empieza a hablar en nosotros y es cuando nos inquieta. ¿Por qué? Cuando algo me interesa, lo primero que produce en mí es preguntar. Si voy para un lugar y no sé el camino, ¿qué es lo que hago? Pregunto, ¿cuál es el camino a seguir? Voy a este destino. Entonces pregunto. Entonces cuando hay preguntas, es porque hay un deseo de conocer.
Y es una de las formas que el Espíritu Santo opera, porque muchas veces a todos decimos amén, amén, pero no dedicamos tiempo para ir a la palabra y escudriñar si esa palabra dice eso o no es. Entonces, déjame decirte que si tú has sido provocado por la palabra, es porque el Espíritu Santo te está provocando, y cuando Él te provoca, te inquieta, y cuando algo te inquieta, pregunta. ¿Y por qué pregunta? Porque quieres saber. ¿Y qué quieres saber? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que debo hacer y obedecer? No lo que los hombres dicen, sino lo que esta bendita palabra del Señor nos enseña. Así que vamos a orar para ser despedidos. Doy gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Alice. Que Dios te bendiga, hermana Alice. Por la vida de nuestro amigo Alexis. Que Dios te bendiga. Por la vida de mi esposa también, que Dios la bendiga. Y por la vida de muchos más que van a ver esta programación en el video que va a quedar en el Facebook. Y damos gracias a Dios por ello. Todo esto es porque Dios lo hace y nadie lo hace como Él. Él es perfecto. Él es perfecto y a Él damos toda la honra y toda la gloria. Bien, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Gracias te damos en esta maravillosa tarde porque tú has sido bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Espíritu Santo, por la obra gloriosa que sigues haciendo en cada uno de nosotros. Gracias te damos. Te pido en esta tarde que bendiga la vida de mis hermanos, Señor. Que tú los bendigas, que tu palabra quede grabada en lo profundo de sus mentes y sus corazones, y que esta palabra traiga bendición, traiga prosperidad, tanto espiritual como en el área material. Guárdanos, Señor, a cada momento, Padre, que siempre nuestros labios se mantengan como una trompeta para anunciar tu palabra. No para juzgar como juez, sino para anunciar, para transmitir, para recordar lo que tu palabra nos enseña. Gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias te damos, maravilloso Jesús. Bendice la nación de Israel, bendice América, bendice los países de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Panamá. Bendice todos los países de Latinoamérica, bendice cada continente en toda la faz de la tierra, y que sigan siendo alcanzadas las vidas, Señor amado, que puedan conocerte, que puedan tener un encuentro, Señor, no con religión, sino con relación a la verdad de tu palabra. Gracias te damos, maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo y escuchando el próximo domingo. Estaremos tocando algún otro tema ahí que sea de esos temas que son muy importantes, que a veces no se habla mucho en las iglesias. Y con esto no quiero decir que somos la última Coca-Cola, no, que Dios reprenda a Satanás. Dios da a cada quien, y a cada quien como da, Él reparte. Y en esta programación hemos enseñado de muchas cosas que no es muy común que usted las escuche en las iglesias. Pero, como vuelvo y repito, nada es de uno mismo, todo es porque Dios lo hace. Y si Él lo hace, nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Entonces, el próximo domingo estaremos compartiendo algún tema ahí muy, muy importante, como siempre. Y le invito a que se pueda conectar. Y si tiene sus preguntas, sus dudas, puede hacerlo aquí en la página, ¿verdad? Con una forma de respeto. Me pregunta, y si está dentro de nuestra capacidad de lo que Dios nos ha dado, le respondemos conforme la palabra. Y si algo me pregunta y no sé, entonces hay una doble responsabilidad: aprender para contestarle y aprender para que quede en mí lo que ya el Señor me ha enseñado para aprender para mí mismo. Así que les bendecimos en el nombre maravilloso de nuestro Rey y Gran Salvador Jesucristo. Así que saludos, bendiciones.